bueno. Pero, ¿qué te parece si seguimos con la ronda de testimonios? Porque está en comunicación telefónica con nosotros Andrés Merlos, uno de los árbitros internacionales que tiene Sudamérica, representando a la Argentina. Así que, si te parece, lo podés saludar, Germán. Bueno, Andrés, qué gusto saludarte. Germán Sos y Juan Manuel Tucci estamos haciendo este tiempo extra de domingo en Club 947. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Germán, Juan, ¿cómo les va? Una alegría escucharlos. Todo muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien en esta situación nueva que hoy nos plantea el mundo y bueno, tenemos que llevar adelante como podemos, ¿no? Es verdad, cada uno como lo puede llevar a cabo, pero bueno, es una situación que nos toca atravesar. Y en tu caso, hemos charlado hace un rato con Dylan Gisi y hemos estado charlando con muchos jugadores a los cuales, bueno, Dylan Gisi, imagínate, mide 1,95 y vive en un departamento. ¿Cómo hace para entrenarse más o menos, ya normal es imposible, pero digo, más o menos a la altura de mantenerse? Es una utopía para muchos. ¿Cómo es tu caso, Andrés, el caso de un árbitro para atravesar esta situación, para mantener una preparación aunque sea básica? No sé de qué nivel podés vos, pero bueno, en definitiva, ¿cómo es tu situación? Sí, bueno, en realidad mi situación es muy parecida a la del flaco. No mido tanto como él, ¿no? Soy más petizo. Pero sí, estoy en un departamento donde no tengo patio, donde tengo que entrenar en espacios reducidos, corriendo la mesa, corriendo el sillón y tratando de armar los trabajos específicos en espacios reducidos que nos manda el profe de FIFA y AFA, en este caso, que más o menos se han puesto en acuerdo. Y bueno, tratamos de hacerlo todos los días para no perder el ritmo y bueno, y el estado físico, ¿no? Porque es fundamental, nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y la tenemos que cuidar como tal. Y bueno, tratando de adaptarnos a todo esto. Gracias a Dios tenemos el apoyo constante de Conmebol y AFA, donde estamos conectados a través de Zoom, de Meet, que son los sistemas que estamos utilizando para bueno, hablar de las nuevas reglas de juego, de cómo se van a implementar, si se van a implementar o no, sobre todo en lo físico y más en lo mental, ¿no? Porque esto es algo nuevo que estamos viviendo todos, que el día a día nos va enseñando una cosa nueva y creo que en principal lo que tenemos que estar es fuerte mentalmente. Si no estamos fuerte mentalmente y espiritualmente, esto te lleva a muchas cosas. Entonces hay que enfocarse mucho en eso para poder después llevar a lograr lo otro, ¿no? Que ya sea lo teórico o lo físico. Es cierto, bueno, encima hay una serie de cambios a los que habrá que adaptarse en el comunicado por la International Board. Igualmente no hay, en esos cambios no hay una profundidad tan potente, Andrés. Las modificaciones son por ahí bastante superficiales, no de fondo, ¿no? No, lo hemos estado mirando, hemos estado haciendo trivia, la estamos analizando. Ya empezamos toda esta semana con Fede a la cabeza y todo su equipo arbitral, Sergio Viola, Ángel Sánchez, bueno, Sergio Fiorati, el Turco Abid, bueno, todo su equipo, estamos trabajando con trivias, analizando y cada uno dando su punto de vista, que como decís vos, bueno, no son todos los cambios, pero bueno, también es algo importante porque las reglas siempre se van actualizando a mitad de año y bueno, como era en lo normal, digamos, de lo que se hacía, era aplicar las reglas de juego a partir de mitad de año, o sea, a partir de mitad de año se tienen que aplicar la nueva reglamentación, así que bueno, eso también hay competiciones a nivel, por ejemplo, Conmebol, en la cual ya se inició. Yo jugué fase de grupo en Bolivia, bueno, ya habían empezado los grupos con la vieja reglamentación. Y vamos a retomar el Copa Libertadores y Sudamericana ya con un reglamento nuevo, el cual no sé si se va a aplicar o no. Si se venía haciendo como antes, no se tendría que aplicar, pero bueno, eso se verá, ¿no? Con el correr del tiempo. Andrés, quería consultarte acerca de este reglamento nuevo. Además, para sumarle una complicación quizás, cuando se lleva a cabo un cambio de reglamento, generalmente se hace con una competencia de referencia, digo, no sé, un mundial,
una Eurocopa, una Copa América, en la que solamente, no sé, un porcentaje muy pequeño de los futbolistas que participan en todas las ligas del mundo, en todas las ligas afiliadas a FIFA, pueden jugarlo. Los privilegiados lo pueden jugar, bueno, lo llevan adelante con las nuevas reglas. Y al verlo todo el mundo, por ahí el hecho del ejercicio de ver partidos lleva al mismo futbolista y a nosotros como periodistas y a ustedes como árbitros también, a cuando haya que aplicarlo, se inicia con los torneos y ya lo tenemos más o menos estudiado. Acá va a ser prácticamente hacerlo a ciegas, porque los jugadores pueden recibir las reglas y demás, pero hasta que no se lleve a la práctica y no se pueda ver, va a ser muy complicado realmente. Sí, comparto con vos. Creo que esto es algo personal, no es nada oficial. Creo que eso se va a evaluar a ver si se van a aplicar las reglas nuevas o no cuando se reanude todo lo que es el fútbol, ¿no? Me parece que se va a evaluar, es algo personal. Y después, bueno, es como lo físico, es adaptarse todo. Nosotros mínimo necesitamos 21 días de pretemporada como para adaptar nuestro cuerpo de nuevo al nivel de competencia que estamos acostumbrados a dirigir cada fin de semana. Así que creo que va a llevar un tiempo de readaptación, tanto en lo físico como también decís vos, en lo que es la parte teórica de aplicar las nuevas reglamentaciones. Andrés, el VAR, ¿qué visión tenés? A ver, más allá de que, a ver, todos vamos caminando hacia el VAR, es inexorable, no es que hay que ver si se implementa o no. Se va a implementar más temprano que tarde. Pero digo, tu visión particular con el VAR, ¿lo ves bien? ¿Lo recibís bien como árbitro? ¿Te parece que va a ser una herramienta cuando se consolide, ¿no? Porque sigue siendo discutida en todo el mundo, pero en el momento de irse consolidando a prueba y error, va a ser una herramienta que los va a terminar salvando a los árbitros? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mirá, yo siempre lo dije, soy creyente, ¿no? Gracias a Dios que existe el VAR, que llegó el VAR y que llegue lo antes posible. Acá estaba todo el proyecto, estábamos trabajando semana tras semana con todo el equipo arbitral de AFA para poder implementarlo lo antes posible acá en Argentina. Estábamos trabajando muchísimo, era un trabajo semanal increíble que se estaba haciendo para poder aplicarlo a partir de mitad de año con el nuevo campeonato. Bueno, todo esto que estamos viviendo hoy con el coronavirus, desgraciadamente no se pudo seguir, pero seguimos trabajando, ¿no?, vía virtual. La verdad que el VAR para nosotros como árbitro, y hablo en lo personal, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar porque es una opción más que uno tiene. Como siempre, nosotros no sabíamos cómo explicarle a la sociedad, al mundo futbolístico, de que lo que menos nos queríamos equivocar éramos nosotros, y que ojalá tuviésemos la posibilidad de esto que hoy nos da el VAR, esa herramienta, de decir, cobré penal, sancioné penal, y un compañero mío de arriba me está diciendo, Andrés, vení a revisar, por favor, y fíjate de vuelta a ver qué fue lo que sancionaste, y tener la posibilidad de decir, no, me equivoqué, y poder volver atrás. Bueno, gracias a Dios, porque es una salvación en lo que uno no quiere caer en ese error, y gracias a Dios que tengo esa salvación hoy en día, que es el VAR, y que me llama y me dice, te equivocaste, señores, me equivoqué, vamos para allá, y hay justicia, que es lo que siempre uno como árbitro quiere tratar de dar en un encuentro, ¿no?, en un partido, es lo mejor. Yo en lo personal estoy muy feliz, y en la gran mayoría de mis compañeros piensan exactamente lo mismo que pienso yo, ¿no? Siempre hablando con algún árbitro, hablando de este tema, porque a mí me interesa tener la opinión de todos, siempre digo, Ceballos tendría carrera si hubiera existido el VAR, ¿no? Pero claro, bueno, ahí ponés un ejemplo, Dieguito Ceballos. Vos te pensás que si Dieguito, cuando sanciona ese penal, ¿sí?, que él está 100% convencido de que él lo vio adentro, y es más, en las cámaras veíamos que el jugador cae 1,5 metros adentro. Dieguito, si lo hubiesen llamado, ¿vos te pensás que Diego no dice, no, señores, me equivoqué, vamos, es tiro libre directo? Pero por favor, o sea, no me cabe la menor duda que hubiese pasado eso. Y bueno, y por eso te digo que gracias a Dios que hoy tenemos esa herramienta fundamental para nosotros que nos va a ayudar. Obvio
que estoy de acuerdo con vos, que hay que aceitarla, que hay que trabajarla, que hay que mentalizar a la gente de que bueno, que tiene sus cosas, sus pros y sus contras, y de que bueno, que hay que ir afinando y hay que ir tratando de llegar a la perfección, que es imposible llegar a la perfección, pero bueno, lo más cercano posible. Y adaptarnos también, ¿no? A saber de que, bueno, de que lleva su tiempo, de que tiene su adrenalina. No es fácil para un árbitro que te llamen. No es fácil psicológicamente que un árbitro tiene que estar preparado para decir, wow, tengo que cambiar mi decisión, me equivoqué. Y eso va en lo personal, o sea, no es fácil, no es fácil porque uno tiene también que estar preparado psicológicamente para decir, tengo que cambiar, tengo que tener la humildad de decir, me equivoqué y voy para allá y me equivoqué ante un estadio de 60.000, de 100.000 personas, de lo que sean. Sí, señores, yo me equivoqué, pero gracias a Dios tengo el VAR que pude solucionar y pude hacer justicia. No es fácil. Andrés, Sí. ¿cómo ha sido el debut, digamos, en lo internacional? Está claro, han sido pocos partidos por esto, ¿no? Si no, estarías dirigiendo normalmente Copa Libertadores o Sudamericana. Pero ¿cómo lo viste, a diferencia por ahí del fútbol argentino, el hecho de por ahí dirigir a otros equipos de otros países, las primeras experiencias? Sí, la verdad que había arrancado un año espectacular, donde enero había tenido la posibilidad de ser como representante de los árbitros argentinos en la Copa Libertadores Sub-20, que lo hicimos de una manera increíble con mi equipo arbitral, Luquita Germanota y Facu Rodríguez, que me acompañaron. No tuvimos la posibilidad de llegar más arriba porque, bueno, River llegó a la final. Pero bueno, es un poco más de lo que por lo general le pasa a los equipos arbitrales argentinos, ¿no? La sensación que tuve en Chile, que tuve en Bolivia, en Copa Libertadores, que tuve la posibilidad de jugar, la verdad que es como que uno se siente muy valorado. O sea, te cruzás con los jugadores, yo tuve la posibilidad de cruzarme con, eh, bueno, no sé, con Nico Blandi, con Mouche, que están en el Colo Colo, con Inter, con D'Alexandro, y es como que ellos se sienten, no es por desmerecer el arbitraje del resto de Sudamérica, sino que estamos valorizados por lo que nos exige nuestro fútbol argentino acá, que es muy duro y es muy difícil dirigir acá. Y afuera se nos reconoce muchísimo, porque saben, wow, puede dirigir, no sé, que yo venía a dirigir un clásico como Rosario Newell. Me dice, loco, si vos pudiste dirigir este clásico, me imagino lo que es este partido. Y no es que es más fácil, es distinto, se te valora más, es otro tipo de juego, pero sí, la verdad que las experiencias fueron hermosas y bueno, desgraciadamente por el coronavirus se detuvieron pronto, pero bueno, siempre preparándonos para todas esas nuevas experiencias que se vienen, ¿no? Es interesante esto que planteabas, Andrés, porque hay dos ejemplos muy claros de esto que decís, de las enormes dificultades que a veces tiene el dirigir el fútbol argentino con respecto a otros estamentos o a nivel internacional. Hay dos árbitros argentinos, bueno, Elizondo siempre fue muy bien visto a nivel local también, pero Pitana es alguien que a nivel local ha sido bastante castigado, en algún caso ha cometido errores que merecían alguna crítica, en otro caso no tanto, pero en definitiva nunca se le vio a nivel local el enorme nivel que tuvo en la Copa del Mundo, emulando lo que había hecho Elizondo, que en su momento pensamos que nunca se iba a repetir, y sin embargo con Pitana se dio. Entonces, digo, es un ejemplo que subraya un poco esto que marcás. Ustedes como, cuando hablan entre ustedes los árbitros, ¿cómo ven el nivel del arbitraje argentino? ¿Lo ven tan mal como suele señalarse en alguna crítica? ¿Lo ven con errores que antes se tenían de la misma manera, pero no existía la tecnología que los evidenciaba como hoy? ¿Cuál es el análisis que hacen? Qué buena pregunta, es muy buena pregunta la que hiciste, siempre se plantea eso. Como decís vos, lo que hizo Néstor, él hizo historia a nivel mundial y hoy cuando viene a Argentina se lo castiga mucho. A veces nosotros nos ponemos a hablar y lo comparamos cuando uno como persona pierde algo en lo personal y lo termina valorizando cuando lo pierde, ¿viste? Entonces, a veces es eso,
que acá en nuestra casa, en Argentina, no se valora el nivel arbitral que hay. Y afuera cuando salís te lo valoran. Y pasa porque es lo que yo te digo, el fútbol argentino es muy difícil, es muy competitivo y ojo, no despotrico, agradezco eso, porque lo que nos exige a nosotros el fin de semana, el día a día, el fútbol argentino, nos da la fuerza, la posibilidad, la experiencia para lo que nos llega. Por eso que con toda la experiencia que Néstor adquirió a nivel local, a nivel de Sudamérica, después de dirigir tantos clásicos, después de dirigir Sudamericana, Libertadores, no sé, hizo historia por todos lados, dirigió repechaje, dirigió todo lo que le puedas preguntar a Néstor lo dirigió. Todo eso fue fortaleciéndolo para hacer la historia que hizo en el Mundial y cómo le salió el Mundial. Pero bueno, eso ya te digo, o sea, uno si vos te vas a agarrar de lo negativo, de todo lo que pasa acá, cada fin de semana y cada semana, cómo nos critican a nosotros a nivel local, probablemente no llegues y te cueste mucho más llegar. Ahora, si todo eso vos lo captás como algo positivo y lo llevás a las críticas constructivas, que son las que sirven de los periodistas que hacen críticas constructivas, y vos te fortaleces en eso, y bienvenido sea. Yo en lo personal, a mí también me pasó, si yo me tenía que aferrar a todas las críticas negativas que han hecho y destructivas que han hecho con respecto a mí, y yo quizás que ya no estaría en el arbitraje. Y sin embargo, no, lo que decidí fue que agarrarme las críticas constructivas de lo positivo, de lo que me sumaba y confiar en mí y poder llegar y salir del pozo que me habían querido enterrar y que yo no era o que me querían hacer creer que era y que yo no era. Y bueno, y es así. Entonces pasa, como vos decís, o sea, Néstor en ese sentido es una persona así, yo lo conozco más allá de lo arbitral, lo conozco en lo personal y es así, se aferra de lo positivo, no consume lo negativo y está demostrado y lo demuestra y lo demostró en el Mundial, ¿no? Personalmente, particularmente, Andrés, ¿cuánto te costó recuperarte después de aquel partido entre Lanús y Arsenal? Que, bueno, yo creo que a partir de ahí empezó una etapa de reconstrucción tuya como árbitro, pero ¿cuánto te costó recuperarte? ¿O fue quizás el momento, asumirlo y empezar de nuevo al toque? No te voy a mentir que fue algo muy duro, porque no son miles y miles de árbitros que quisieran estar en el lugar donde hoy estamos, gracias a Dios nosotros, que es un lugar privilegiado, poder dirigir cada fin de semana el fútbol argentino, ni hablar cuando llegas a ser internacional. Fue muy duro, en lo personal fue muy duro, pero es lo que yo te digo, uno se aferra a los pilares, a la familia, a la fe, en que uno, a sus condiciones, en que yo no era ese, en que yo no era, porque siempre, eso siempre sí lo tuve en cuenta, que un árbitro no se hace un gran árbitro en un partido, ni tampoco el peor árbitro del mundo en un partido. Un árbitro es un proceso, son procesos de partido y partido y partido, donde dentro de ese proceso podés tener 10 malos, 20 bien y 10 más o menos. Entonces fue eso, aferrarme a mi familia, aferrarme a mi fe y a creer de que yo podía y que yo no era eso. Así que eso me ayudó muchísimo a poder salir. No es fácil, yo no te voy a decir que fue fácil, no fue para nada fácil, pero es como vos decís, fue un aprendizaje muy grande en el cual me aferré de lo negativo para transformarlo en positivo y poder lograr mi sueño de ser internacional, que bueno, que lo disfruto. Andrés, Alberto Cortés cantaba, ya ves cómo es la vida de caprichosa, da primero la espina, después la rosa, digamos, la espina fue aquel Lanús Arsenal y la rosa fue después esta denominación como árbitro internacional, una etapa que es un poco la de este desenlace. A la distancia, ¿cómo ves aquel partido de Lanús y Arsenal? Yo te soy sincero, estoy cansado de ver partidos en los cuales se adicionan, por ejemplo, ¿no? Sobre todo ahora con el VAR, 5, 7 minutos. En Europa por ESPN estamos cansados de hacer partidos de esas características, y de los 7 minutos se juegan 3, pero con unas ganas, con un viento a favor extraordinario, porque viven haciendo tiempo, tratan de que el partido se termine, etcétera. Y la verdad es que
A mí muchas veces me pasa relatando los partidos que digo, tendría que adicionar 2 minutos más, porque a mí es como que tengo algo contra los equipos que hacen, que no, no que hacen tiempo, sino que no quieren jugar el partido. Entonces, me gustaría que adicione 2 más para que de alguna manera se compense todos estos 3 o 4 minutos de los 7 que no se jugaron al final. Porque hay uno que se tiró y fingió y se quedó tirado en el piso, y perdió tiempo a propósito porque no tenía nada. Como dice Troglio, el 80% de los jugadores que se quedan tirados en el piso no tienen nada. A 85 y 90, venimos a subir el porcentaje, no tienen nada y se quedan tirados un rato, perdiendo tiempo. Digo, y la verdad que esas situaciones, si somos estrictamente justos, merecen que se le adicionen 2 o 3 minutos más a jugar en compensación con lo que no se juega en ese tiempo adicional. ¿Vos sentís que te pasó un poco eso aquella vez? Sí, porque en realidad yo después de ese partido lo vi 2 veces más y no lo quise ver más, pero por una cuestión de que no me hacía falta verlo más. Ya lo había analizado. Yo tuve un muy buen partido. Dirigí, honestamente te digo, dirigí muy bien, tuve muy pocos errores. Creo que me equivoqué en un lateral, en un córner y cosas muy simples, no que marcaba. Eh, por lo general, eh, yo te tengo que decir, fue falta de mía, fue inexperiencia, tenía muy poca experiencia, era un partido muy difícil, tanto en lo político, por todo lo que se va. Y a veces uno, por inexperiencia, a veces peca, pero es como vos decís, yo siempre traté de ser lo más justo, yo voy siempre por la justicia y interpreté de que me parecía que las protestas en ese momento, me acuerdo el partido, era no eran justas las que quería hacer Palermo y Abondancieri, porque el empate había sido en el tiempo reglamentario, había venido un córner y había sido en el tiempo reglamentario, y siempre hay que saber de que el árbitro lo que adiciona no es lo que se va a jugar, es el mínimo. Lo que nosotros adicionamos es el mínimo. Lo que pasa es que a veces cuando transmiten quieren decir, no, quedan 10 segundos, quedan 5, no. Ese es el mínimo de lo que nosotros vamos a adicionar. Yo te puedo marcar 5 y jugar 6, porque dentro de esos 5 yo interpreté que se tenía que jugar un minuto más. Y si lo puedo marcar, lo marco, y si no, lo juego. Lo jugamos un minuto más. Está en marcarlo o no marcarlo, pero yo lo que sanciono es lo mínimo que voy a adicionar. Después, si dentro de esos 5 yo interpreto que, como decís vos, que se tira un jugador, que tardan en jugar un lateral, que se hizo atender un jugador, que el arquero hace tiempo para reanudar el juego, todas las cosas que yo considere como árbitro, de que puedo llegar a 30 segundos más, un minuto más, está dentro del reglamento y eso me ampara. Entonces, es como decís vos, o sea, lo que sí la gente tiene que entender, de que cuando el árbitro dice 5 minutos, ese es el mínimo que se va a jugar. No que taxativamente tiene que decir 5 minutos y a ver, van 4:59, 5 lo tiene que terminar. No, no es así. No es así. Pero bueno, no voy a andar explicándole a cada uno cómo es la parte reglamentaria y qué es lo que nos cubre y por qué damos nosotros la edición que damos, ¿no? Sí, yo comparto eso. No, a ver, en aquel momento recuerdo haber justificado el, el tiempo adicional que diste, pero reconozco que yo soy un poco enfermito con eso, porque a mí me molestan los equipos que no quieren jugar un partido. No me molesta el que se defiende, no me molesta para nada el equipo que se defiende, porque es una herramienta, puede colgarse del travesaño si así lo desea, no hay ningún tipo de problema. Sí tengo problema, y esto es una opinión personal, con los equipos que no quieren jugar un partido. ¿Sí? Que los jugadores que se tiran, que no lo quieren jugar. Después defendete y haz lo que quieras, pero no querer jugarlo para mí es... A mí me produce rechazo. Entonces estoy siempre poniendo énfasis en esta cuestión. Bueno, de todas maneras, imagínate que estaba más solo que Kung Fu, como dice Maradona, con la discusión y con el debate al respecto, y si vos lo revisás minuciosamente, como a mí también me pasó, bueno, en fin, pero quedó en el tiempo. Solo quería tener tu punto de vista con relación a esto, porque muchas veces pasa el tiempo y desde otra visión, con el paso del tiempo, se pueden ver algunas cosas más. Te soy sincero,
A mí no me pareció un episodio grave, me pareció que si los jugadores de Arsenal se dedicaban a marcar y no a protestar, por ahí hasta sacaban el resultado. Pero bueno, a ver, la culpa es más fácil que la tenga el árbitro. Sobre todo me parecía muy raro porque en aquel momento, Andrés, mirá vos, ahora me estoy acordando de cosas, muchos hablaban de que Arsenal se lo favorecía por ser el equipo de Grondona. O sea, es una cosa bastante contraria Claro, a esa realidad claro, que se planteaba en aquel momento lo que claro. pasó en ese partido. Pero bueno, en fin. Sí, es verdad. Sí, es verdad, no, yo comparto también, aparte está dentro del juego y más sobre todo acá en Sudamérica, no vamos a hablar solamente de Argentina, porque en Sudamérica se trabaja y es así, son tácticas. Ahora, si tu táctica es hacer tiempo y tirarte y que el arquero demore y todo, también aceptá cuando el árbitro dice vamos a jugar un minuto más o 2 minutos más y listo. No es que le voy a recaer al equipo de que dice no, en vez de colgarnos en el travesaño, vamos a hacer tiempo y tirate, y bueno, haz lo que quieras, pero también ser responsable de tu actitud y saber de que estás demorando y que se pueden venir 2 minutos más o 3 o lo que el árbitro considere en ese momento. Y nada más, es así. Es hacerse cargo de cada uno, nada más, de las cosas que uno hace dentro de un juego y que se arriesga a. Es eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, haciendo un poco de Qatar, la verdad que el nivel de análisis que a veces hacemos es demasiado superficial, porque un equipo empató, todo el mundo dice que se defiende bien, más allá de que le hayan pegado 40 tiros en los palos. Entonces, porque Sí. el resultado se le dio, se habla de que se defendió bien. Entonces, digo, trazando el paralelo, muchas veces se analiza por algo que ha pasado y porque cayó bien o cayó mal, y no por si estuvo bien o mal hecho. Y esto es un tema que nosotros también tenemos que analizar severamente porque que es el país de la etiqueta, ha generado que a vos te quede esa etiqueta. Y que cuando se te nombró internacional a principio de año, muchos digan, pero ¿cómo van a nombrar internacional a Merlos? Un tipo que adicionó tantos minutos en la Anuncia Arsenal sin preguntarse si estaban correctamente adicionados, ¿no? A esto es lo que a mí me parece mal por lo pronto. Pero bueno, en fin, queríamos tener una charla contigo para ver cómo los árbitros atraviesan esta cuestión. En tu nombre, un abrazo a todos los que te rodean y bueno, un saludo. Estaremos igualmente pegándote un palo cuando corresponda, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Eso, yo siempre digo, o sea, a ver, yo soy un enamorado del fútbol, enamorado del arbitraje. Las críticas cuando son constructivas, bienvenidas. Yo soy el primero en que digo, me equivoqué, sí me equivoqué, soy un ser humano, trataré de trabajar en eso para no volver a equivocarme. Eh, pero no tiene que pasar más de eso. El tema es cuando las críticas son destructivas, cuando ya a uno lo ponen en tela de juicio, cuando ya lo que un periodista dice ya no salpica solamente al árbitro Andrés Merlo, sino que salpica al ser humano, salpica al padre, salpica al hijo, salpica al hermano, salpica al sobrino, al tío. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es lo que yo siempre predico en ese sentido, decir, wow, si vas a hablar de alguien, si vas a criticar a alguien, pensá en que tiene hijos, pensá en que tiene una mujer, que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene hermanos, que tiene mucha gente que realmente lo ama y lo conoce y sabe lo que es, para agarrar y ponerlo en tela de juicio de o decir algo de. Eso es lo que muchas veces duele. Uno, desgraciadamente, te lo digo, desgraciadamente uno está mal acostumbrado a recibir esos tipos de críticas, y, pero lo que no podemos hacer nosotros es mal acostumbrar a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestros padres. Es muy difícil porque ellos sufren de sobremanera. Y te lo puedo decir porque lo he visto lo he vivido en carne propia. Entonces, eso es lo que muchas veces duele. Pero después de todo eso, bueno, desgraciadamente es lo que vivimos y bueno, ojalá esto del coronavirus nos ayude a cambiar un poquito más y a entender de que el árbitro es un ser humano, de que vive, que siente, que es padre, que es hijo, y que podamos criticarlo bien, ¿sí? Como corresponde, en su laboral, en su labor, en lo que se equivocó y no en todo
lo que muchas veces se lo critica de por demás, ¿no? Y sí, se dan estas cuestiones. También, por ejemplo, se da aquello de, no, el árbitro X le cobró 5 penales a este equipo, por lo tanto, lo tenemos cruzado. La pregunta es si estaban bien cobrados los penales, porque si estaban bien cobrados no hay nada que reprocharle, ¿sí? Y esa es la pregunta que a veces falta hacerse en un análisis que muchas veces se hace, repito, de manera superficial y no tan profunda, y es la autocrítica que nosotros a veces también tenemos que hacer. Te mandamos un abrazo y gracias por este rato del domingo, ¿eh? No, por favor, no, siempre a disposición, gracias a ustedes, bueno, a toda la audiencia, decirle que nos fortalece, hacer mucha fuerza en este momento que estamos pasando, nuevo para todos, impensado para todos, pero que como argentinos que somos, tenemos que salir todos adelante, cuidarnos y que bueno, que va a ser una historia, va a ser una anécdota, estoy seguro, y que ojalá pronto nos podamos cruzar dentro de un campo de juego y abrazarnos como hermanos y como siempre lo que es lo lindo del fútbol argentino y lo que es esa visión que tenemos siempre de familia, de cariño, que es el ser argentino, que no se pierda y que pronto podamos volver a eso, ¿no? Un abrazo, gracias. Abrazo grande. Andrés Merlos, ¿sí? El árbitro argentino que está, bueno, en alguna medida estuvo analizando en esta charla con nosotros Sí. cómo los árbitros y él en particular atraviesan esta circunstancia.